a la cruz de nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a entenderlo, a comprenderlo, Señor, y a poderlo eh, entender y que haga un cambio en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí voy. Vamos a escuchar un canto. Bien, voy a hacer lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos del 6 al 13. Esa lectura ahorita va a aparecer ahí. Dice, cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, acuérdense que había dos Simones, Simón el fariseo y Simón el leproso. Vino a él una mujer con un frasco de alabastro de un perfume muy costoso, que ella derramó sobre la cabeza de Jesús, mientras estaba reclinado a la mesa. Pero cuando los discípulos vieron esto, se indignaron. O sea, no solamente fue Judas quien se indignó, como aparece en otro de los evangelios, sino que aquí Mateo narra que los discípulos se indignaron y preguntaron, ¿por qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a un elevado precio. Y ese dinero se pudo haber dado a los pobres. Pero cuando Jesús lo percibió, les dijo, ¿por qué están tan molestos? ¿Y por qué están molestando a esta mujer? Pues es una cosa hermosa lo que ella ha hecho, porque a los pobres siempre los van a tener entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Por cuanto ella derramó este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo para prepararme para mi sepultura. Os aseguro solemnemente, donde quiera que este evangelio sea predicado, en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella.
Escuchemos otro canto. Muy bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la reflexión de este miércoles. Y vamos a ver qué sucede el miércoles y vamos a centrarnos el día de hoy en una mujer, que es la mujer que ungió a Jesús cuando Jesús estaba en casa de Simón el leproso. Jesús se percató, recordemos que el día de ayer, cuando hablábamos del martes, Jesús regresa a Betania y al llegar a Betania, él tiene una cena ahí en casa de Simón el leproso. Y entonces, del martes, acuérdense que el día judío acaba a las 6 de la tarde. Aquí hay una cuestión importante. Cuando terminaba el día, se tocaba 2 veces la trompeta, y cuando se tocaba la trompeta 2 veces, más o menos entre las 6 de la tarde y 6:20, porque a las 6:20 aparecían las primeras 2 estrellas. Y entonces, al toque de esa trompeta, se empezaba a contar el día siguiente. Las 6 de la tarde, 6:20 de la tarde, en el tiempo como lo contabilizaban los judíos, no como lo contabilizamos nosotros. Así que para pues se pasa de martes al miércoles. Y entonces ya en miércoles Jesús sigue en casa de Simón el leproso. Entonces Jesús, por todas las controversias que hubo el martes, se percató de que los líderes judíos estaban resueltos para arrestarlo el día miércoles. De modo que Jesús se pasa todo el miércoles, se la pasa en Betania. Y parte de ese tiempo estuvo en casa de Simón. Él sabe que aún no sería el tiempo oportuno para que él fuera arrestado. En la escritura no se menciona mucho acerca del miércoles, excepto que él pasa parte del día en casa de Simón el leproso. Y esto ocurre en Betania.
donde una mujer con un vaso de alabastro de un perfume de gran precio unge su cuerpo para su sepultura. El otro suceso conocido del miércoles es que ese día Judas, después de la cena con Simón, sale y va para Betania. Y van también algunos de los discípulos a Betania. Y Judas aprovecha eso. Judas va al Sanedrín para que le entregaran las 30 monedas de plata y el resto de los discípulos van para preparar la Pascua. Jesús les dijo que fueran a la ciudad, a casa de un tal hombre, para que prepararan la Pascua. Y aunque el hecho de que Jesús iba a ser entregado para ser crucificado después de 2 días, era una novedad para los discípulos. No se puede decir que entre los verdaderos seguidores de Cristo hubiera quien tuviera el presentimiento de su muerte inminente. Así que esta historia comienza en los versos 6 y en el verso 7. Cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un frasco de alabastro, de un perfume muy costoso, que ella derramó sobre la cabeza de Jesús, mientras estaba reclinado a la mesa. Los textos paralelos a este pasaje es Marcos 14, del 3 al 9, y Juan 12, del 1 al 8. Terminando la sesión, yo les voy a mandar el estudio, este estudio, como les he estado mandando a los demás. Y me gustaría que vieran, que leyeran tanto Marcos como Juan. Hay un elemento en Juan, en el capítulo 12, que dice que era en el 6.º día, antes de, 6 días, más bien dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a casa de Simón. Y aquí en Mateo vemos que es previo a la Pascua. Entonces, algunos dirían que se contradicen, y se los dejo de tarea. Pero les voy a dar una pequeña ayudita. Hay un avance. Ustedes han visto películas o algunas series de televisión. Entonces, en las películas se maneja el tiempo. Y entonces uno dice, bueno, te voy a contar una historia, pero mira, para contártela, déjame, para que entiendas el contexto, déjame contarte desde antes. Y entonces algo así es lo que está sucediendo. Entonces ahí les doy ese pequeño empujoncito. En el versículo 6, cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, que viene a él la mujer con el frasco, Mateo menciona, en este relato, está mencionando una nueva historia. Para hacerlo, debe volver atrás unos pocos días a la noche del sábado. Y entonces aquí es donde hay que ir al Evangelio de Juan. Entonces va a la noche del sábado anterior, cuando en Betania se dio una cena en honor de Jesús. En esta cena estaban presentes por lo menos 15 hombres. Estaban los 12, más Lázaro, más un cierto Simón llamado Simón el leproso. La idea es que la cena o esta comida, porque para algunos a las 6 de la tarde, 6 y cacho sería comida, se originó en el amor al Señor y específicamente en gratitud por la resurrección de Lázaro. Acuérdense que Jesús había resucitado a Lázaro y después de la resurrección, Jesús fue, después de la resurrección de Lázaro, es que Jesús entra a Jerusalén. Entonces, ahí era una cena por gratitud por la resurrección de Lázaro y por la sanidad de Simón. Simón era leproso y había sido sanado. Entonces había gratitud en los corazones
tanto de Simón como de Lázaro, y hay una cena en honor a Jesús. La cena se dio en el hogar de Simón. Por Juan el Evangelista, capítulo 12, verso 2, sabemos que Marta, hermana de María y hermana de Lázaro, estaba sirviendo, mientras Lázaro era uno de los que estaban reclinados a la mesa de Jesús. Mientras los invitados estaban reclinados a la mesa, conforme a la costumbre de la época, porque era como se acostumbraba, por eso en algunos cuadros, en algunas pinturas, los vamos a ver recostados, porque esa era la costumbre de la época. Entonces dice que vino a él una mujer. Eso lo narra Juan capítulo 12, verso 3. Y nos muestra que esta mujer era María de Betania. Acuérdense que había varias Marías. Entonces, esta era María de Betania. Y ha tomado posición detrás de Jesús, que estaba reclinado. En sus manos tiene un frasco de alabastro. Vean lo que dice, alabastro, que es como una especie como de yeso, eh, y con algunos adornos. No era vidrio, porque vean que luego dice, lo rompió. Entonces era un frasco de alabastro de un perfume muy costoso. Puede ser que era pura esencia de nardo. Este frasco de yeso blanco y de granito fino estaba lleno de perfume y de ungüento, calificado como muy costoso. En realidad, el perfume era extracto de nardo puro. El mismo pasaje también nos informa que había una gran cantidad de extracto precioso y muy fragante, no menos de 1 libra romana, es decir, unos 350 gramos, más o menos. Un buen perfume, un buen perfume, cuando uno va a la tienda, pues uno no dice, deme 1 litro de perfume, son gramos. Y los buenos perfumes son muy costosos. Así que el pasaje nos informa que había una gran cantidad de ese extracto de perfume. Y repentinamente, María rompe, ahora rompe intencionalmente el frasco y derrama su contenido sobre Jesús. Entonces, imagínense, vean ahí la figura que les pongo, rompe el frasco, vean, y lo derrama sobre el cuerpo de Jesús, o sea, lo rompe hacia arriba de él, lo derrama sobre su cabeza. Según Juan, ella unge los pies, pero según Marcos y Mateo, lo derrama en su cabeza. Sin embargo, no se contradice el texto porque el perfume, al ser sobre su cuerpo, va bajando el cuerpo y llega también a los pies. Así que no hay conflicto porque Mateo y Marcos indiquen claramente que el perfume fue derramado sobre el cuerpo de Cristo. Evidentemente, había bastante para todo el cuerpo, cabeza, cuello, hombros y pies. Y la casa de Simón se llenó de esa fragancia. El verdadero sentido de lo ocurrido aquí no se podrá comprender hasta que se entienda que María, al derramar su perfume, también está derramando su corazón. Está llena de gratitud, llena de amor, llena de piedad, llena de devoción espiritual. El resto del párrafo describe la reacción de parte de los discípulos. Así que vamos al verso 8 y 9, que nos dice: pero cuando los discípulos vieron esto, vean, se indignaron. Y vean el planteamiento que hacen. ¿Por qué este desperdicio? Vamos a encontrar en otra parte de los evangelios que calcularon el costo del perfume.
Se decía, con este perfume se puede mantener un año a los pobres. En aquel tiempo, el salario diario era un denario. Eso se le pagaba al jornalero, un denario. Y entonces se calcula que el perfume tenía el valor del salario de un año, casi. Por eso la pregunta es, ¿por qué este desperdicio? Porque este perfume podría haberse vendido a un elevado costo y ese dinero se hubiera utilizado para los pobres, no se hubiera derramado de esta manera. Juan 12, del 4 al 6, nos muestra que el tesorero de los 12 era Judas, Judas Iscariote. Era el que había pronunciado la objeción más fuerte y que había calculado rápidamente el valor del regalo, estimándolo en 300 denarios, casi el valor de un año, sugiriendo que podría haberse vendido por esta suma y el dinero distribuirlo entre los pobres. Pero vean el pensamiento de Judas. Está calculando de manera hipócrita ayudar a los pobres. Cuando un día antes Judas estuvo en el Sanedrín planeando traicionar a Jesús y poniéndole precio a la cabeza de Jesús. Y ahora aparece con quien le quiere ayudar a los pobres. Pero Mateo y Marcos dejan en claro que los otros discípulos también estuvieron en desacuerdo, con una excepción. A donde quiera que María dirigiera la vista, encontraba en todos, acuérdense que dijimos que había 11 personas, 15 personas, los 12 discípulos, Lázaro, 13, Simón, 14, y Jesús, 15, hablando de hombres, más las mujeres. Entonces, María, por donde quiera que miraba, encontraba miradas de enojo y de reprobación, excepto de Jesús. Ellos no entendían que el lenguaje nativo del amor es la prodigalidad. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tanta nobleza de los discípulos? ¿Desde cuándo tanta nobleza de Judas como defensor de la vida y como defensor y protector de los pobres? ¿Desde cuándo los discípulos y Judas? ¿Desde cuándo esa religiosidad falsa? ¿Desde cuándo esa aparente espiritualidad? Casi no se puede creer que los discípulos, por insinuación, señalaron como carente de compasión por los pobres a la anfitriona tan generosa. Le estaban diciendo con las miradas y con su enojo a la anfitriona que ella no era generosa. Y en realidad, una que junto con su hermana tenía la costumbre de mostrar hospitalidad hacia ellos. Si había alguien generosa, eran Marta y María. Eran dos mujeres muy generosas, mujeres que les gustaba ayudar a los pobres, a los necesitados, y que los tenían presentes. ¿De cuándo acá los discípulos y Judas andaban con esa generosidad? Y la están acusando con su mirada, con su lenguaje no verbal y con la pregunta planteada por Judas de que era tacaña, de que no era generosa. Esto es aún más sorprendente si uno considera que en ese mismo momento, esos críticos adversos llamados discípulos estaban siendo agasajados en casa de uno de los amigos de María. Los invitaron a una casa, están en casa ajena.
y los están agasajando, limosneros y con garrote, diríamos aquí en México. Es ingrato, decía, pues, una cita de Séneca, decía Séneca, es ingrato quien nega haber recibido un acto de bondad que se le ha otorgado, es ingrato quien lo oculta, es ingrato quien no lo corresponde. El más ingrato de todos es el que lo olvida, el que olvida un favor, el que olvida y no se vuelve agradecido. Además, considerando todo lo que Jesús ya había hecho por ellos, y que seguía haciendo por ellos, y que iba en el futuro a hacer por ellos, ¿no debieron estos hombres haber estado felices de que María honrase de ese modo hermoso, maravilloso a Jesús, al maestro también de ellos? ¿Por qué tanta envidia? Veamos lo que dice el verso 10 y 11. Pero cuando Jesús lo percibió, les dijo, ¿por qué están molestando a esta mujer? Pues es una cosa hermosa lo que ella ha hecho, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, por a mí no siempre me tenéis. No es sorprendente que Jesús se apresure a defender a María. No quería que sus discípulos se preocuparan por el perfume, como si hubiera sido un desperdicio, ni quería que concentraran su atención exclusivamente en los pobres. Está diciéndoles, en otras palabras, consideren lo que María ha hecho por mí. No es que el maestro no se preocupe por las necesidades físicas o por las necesidades espirituales de aquellos que tienen que o que deben mostrar su ayuda y su misericordia. Lejos de ser así. Así lo encontramos en los evangelios. En este tema, así como en todos los demás, la enseñanza de Jesús estaba en conformidad con el resto de la revelación especial. La revelación especial es todo lo que tenemos en la Sagrada Escritura. Es todo lo que tenemos como Biblia. A la Biblia se le llama revelación especial de Dios. Y entonces Jesús es acorde a toda esa revelación especial. Pero habrá muchas otras oportunidades para atender a la causa de los pobres, para atender con benevolencia a los cristianos. Por el contrario, casi se había acabado la oportunidad de mostrar amor y honra a Jesús en el estado de humillación, porque Jesús viene siendo humillado desde un día antes. Y María era de las personas que siempre escuchaba a Jesús y que siempre estaba atenta al mensaje. Siempre estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Marta estaba en la cocina, casi siempre, y María siempre estaba atenta con él. Es muy probable que como ponía atención a las enseñanzas de Jesús, María supiera o tuviera en su corazón el discernimiento de saber lo que le iba a pasar a Jesús. Y entonces decía ella, si no lo hago ahorita, si no le doy este regalo ahorita que lo tengo aquí, ya no lo voy a hacer nunca. Y María no pierde esa oportunidad. ¿Por qué? Porque venía, y luego venía también una humillación, la humillación que tenía que pasar por el Getsemaní y luego por la Gábata y el Gólgota, que estaba ya Jesús a un paso del Gólgota y del Gábata. Lo que María había hecho era por lo tanto correcto y aún hermoso, porque fue motivado por un corazón lleno de gratitud. También era algo único por la solicitud que revelaba.
Además, era lleno de prodigalidad, lleno de generosidad, lleno de amor. Era maravilloso aprovechar esta oportunidad. Dice el verso 12. Porque cuando ella derramó este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo para prepararme para la sepultura. Cuando algunos lo ven, Jesús está diciendo que María, sin comprenderlo, ha ungido a Jesús para su muerte, para su sepultura inminente. Hay que reconocer que esta interpretación tiene sentido. El propósito de Dios, con frecuencia, se cumple a través de las obras de los seres humanos, aun cuando estos no saben qué es lo que realmente está ocurriendo. Recuerden que todas las cosas nos ayudan para bien y que todo lo que pasa está bajo el propósito y bajo el control de Dios. A veces uno no sabe por qué suceden las cosas, pero las cosas no suceden por accidente. Hay un propósito de Dios. Todo opera para bien. El propósito de Dios con frecuencia se cumple a través de las obras de hombres, de mujeres, cuando no se sabe qué es lo que realmente está ocurriendo. Además, María podría no haber sabido que la muerte de su maestro estaba a un paso. Por otra parte, no hay que pasar por alto el hecho que María de Betania era la mejor oyente de Jesús. La mujer ahora unge los pies de Jesús y era la misma que previamente se había sentado a los pies de Jesús. Si aún los enemigos, cuando digo previamente, en esta narración no aparece Lucas, aparece Mateo, Marcos y Juan. Pero Lucas, el Evangelio de Lucas, narra cuando una mujer adúltera va y derrama ese perfume. Y luego esa mujer la vamos a conocer como María de Betania. Y si aún los enemigos de Jesús conocían las predicciones que Jesús había hecho acerca de sí mismo, la pregunta es, ¿no podemos suponer que María sabía por lo menos tanto como ellos? Si es así, es probable que le haya venido al pensamiento y tal vez María pensó, está bien, podría ser la última oportunidad que yo tenga para realizar un acto de bondad hacia Jesús. Y cuando según su propia predicción, sus enemigos le den muerte, María tal vez se preguntó en su pensamiento, en su corazón, ¿se concederá a sus amigos el privilegio de ungir su cuerpo? A cómo están las cosas, quién sabe. No se puede desechar, por lo tanto, el punto de vista que el propósito consciente de María era preparar a Jesús para la sepultura. Y el versículo 13 nos dice, os aseguro solemnemente, donde quiera que este evangelio sea predicado. ¿Cuál evangelio? El de Cristo. Cristo es el evangelio. Donde quiera que sea predicado en todo el mundo, en cualquier parte, en cualquier continente, en cualquier región por recóndita que sea. También se contará junto con la predicación del evangelio lo que ella ha hecho para memoria de ella. Jesús así defiende a María. Como ya se ha indicado, ahora era sábado por la noche, el día antes de la entrada triunfal. Luego vino el martes. Iba a ser la asombrosa predicción de que el evangelio del reino se esparciría por todo el mundo. Y ahora en miércoles está en casa de Simón preparándose para su sacrificio. Pero aún antes de haber hecho ese anuncio, ahora
3 días antes, promete solemnemente que donde quiera que se cuente la historia gozosa de Jesús, el relato de lo que María hizo irá mano a mano con el Evangelio. La memoria del noble hecho de María debe mantenerse vivo. El maestro no permitiría que sea olvidado. Por supuesto, esta es una lección para todo tiempo, para toda época. El Evangelio y la hermosa obra de María de Betania, el mensaje de salvación y la respuesta de gratitud por la salvación recibida no deben separarse jamás. Así que, ¿qué espera Jesús de nosotros? Jesús espera de ti y de mí que así como María derramó su amor, derramó su corazón, nosotros también lo derramemos. Tal vez no tengamos un perfume tan caro o un perfume de nardo, pero tenemos lo más valioso de nuestras vidas, que son nuestros corazones, que es nuestro tiempo, y que el Señor quiere que derramemos nuestro corazón y que no lo perdamos de vista, y que al derramar nuestro corazón seamos generosos para con el Señor y seamos generosos para los necesitados. Una generosidad a los necesitados no disfrazada de religiosidad, no disfrazada de filantropía, no disfrazada de hipocresía, sino dándonos en ofrenda hacia el Señor para la gloria de Él. De esta manera, adoraremos al Señor en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Padre amado, porque nos has permitido tener esta reflexión. Toma nuestros corazones, Señor. Toma nuestras vidas. Toma nuestros pensamientos. Toma nuestras motivaciones. Y permítenos, así como María de Betania, entregarnos a ti sin reservas, con toda la generosidad de nuestras vidas, de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestros bienes. Permítenos adorarte en espíritu y en verdad. Y gracias, porque tú eres nuestro noble sostén, quien nos alienta, quien nos anima, quien nos abraza. Como fuiste sostén de María en medio de la burla, en medio del desprecio, en medio de las acusaciones no verbales. Gracias, Señor, por estar siempre ahí con nosotros. En Jesucristo. Amén. La esperanza
El día de mañana vamos a continuar con la reflexión del jueves y en el escrito que les voy a mandar hoy, después de lo que les compartí hoy, pongo una parte, hay un anexo que no les comparto aquí pues, para que lo lean y dice algunas notas en torno a la manera de visualizar el tiempo judío. Y entonces, en lo que estaba yo estudiando y las notas que les voy a dar mañana, que se va a complementar, que no les voy a decir, sino van a ir en el escrito que les voy a mandar, tengo una hipótesis para que la analicen. Es muy probable, por la manera en que se contaba el tiempo judío, que Jesús muriera el jueves y no el viernes, como lo tenemos. Entonces, por ejemplo, algunos de los textos dice que era importante bajar el cuerpo porque era el día de reposo. Pero si vamos al Antiguo Testamento, ahí dice, porque ese día era muy, muy solemne, ese reposo era solemne. Y entonces, si vamos al Antiguo Testamento y analizamos eso, vamos a encontrar que el día de reposo fueron 2 días, viernes y sábado. Entonces, si así fue, de acuerdo a la profecía que está en Jonás, cuando Jesús entra al pez, dice 3 noches y 3 días, entonces ahí se cumpliría que son 3 noches y 3 días en el sepulcro. Entonces los voy a mandar, léanlo con cuidado, con detenimiento, y ahí me dicen sus comentarios. El texto lo van a tener completo después de mañana. Y mañana vamos a reflexionar acerca de la cena del Señor, la cena pascual, y en qué consistía. Así que nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche tarde. Pueden abrir sus micrófonos para saludarse, despedirse, invitarse a cenar, etcétera, etcétera. Saludos y bendiciones a todos. Gracias, Edgar. Dios te bendiga. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Igualmente, Aurora. Dios te bendiga. Hasta luego. Dios les bendiga a todos. José Luis. Dios Dios les bendiga. Dios nos bendiga a todos. Almita y Luisa. Dios les bendiga, hermana Graciela. Luisana, Medita, Luisanita. Asúmate. Y Luciano está por ahí. Bendiga, Javier, muchas gracias. Un abrazo, Luisa. Un abrazo, Jesús. Dios te bendiga. Ana Yolanda, bienvenida. Saludos, hermano Javier. Dios les bendiga. Gracias. Pepe, Dios les bendiga. Tocallito, un abrazo. Gracias, igualmente. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, pastor. Un saludo. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Gracias, hermana Marta. Dios le bendiga. Galaxy J4, bienvenida. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano Javier. Ok, gracias. Ya. Muy bien. Bye. Cuídense Bye. mucho. Bye. Bye. Se portan bien. Bye. Bye. Adiós. Hasta mañana. Saludos. Oh, mañana. Bye.